Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta mañana, este tiempo de radio y televisión. Esto es una entrevista especial, soy Juan Carlos Parra y vamos a pasar un ratito muy edificante con amigos, con siervos de Dios llegados desde Quilmes, ni más ni menos que Argentina, los pastores Pablo y Claudia, a los que le damos bienvenida a Radio y Televisión Vida. Pablo, ¿cómo estáis? Claudia, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, un saludo a toda la audiencia, ¿no? Tan linda, ¿no? De RTV Vida, y bueno, y a ustedes que nos están mimando tanto desde ayer, ¿eh? ¿Qué tal por Europa, Claudia? Porque ya lleváis más de un mes, ¿no? Aquí, o un mes. Desde el 21 de diciembre estamos dando vueltas por Europa, es la primera vez que yo al menos tengo la oportunidad, Pablo ya es la segunda vez. Así que bueno, el Señor abrió las puertas porque nuestro hijo está viviendo en Italia, así que tuvimos la oportunidad de hacer este viaje. De recorrer, oye, y siempre a mí me gusta un poco como ver nuestra tierra a través de los ojos de alguien que no es de la tierra. ¿Qué percibís? ¿Cómo os habéis sentido por Italia, por aquí, por España? Bueno, Europa tiene algunas características muy distintas a lo que es Latinoamérica, y por lo menos hay dos que nos llaman la atención. Uno es la historia. Todo tiene historia acá. Y se mide en cientos y en miles de años, ¿no? Y eso nos llama muchísimo la atención porque allí es todo mucho más corto, excepto los pueblos originarios. Y otra es la infraestructura que hay. ¿No? Que hay una infraestructura tremenda de transportes, de comercios, de todo, que también es muy distinta a nuestra patria, ¿no? Sí. Y luego cada país tiene su característica, ¿no? Vamos teniendo favoritos entre los que vimos, ¿no? Y España está dentro de ellos, ¿o no? Exactamente. Sí. Justamente hablábamos que en España nos sentimos más como nuestra tierra, como nuestra casa, hay muchas cosas en común. Solo el podernos entender, ¿no? El castellano. La dulce lengua de Cervantes. Tan importante. Qué bueno, pero habéis estado en Holanda, en Inglaterra, en Italia, en Polonia, ahora en España. Ahora os preguntaré de lo que habéis estado haciendo, de la obra del Señor allí, pero antes que nada las presentaciones. Ellos son pastores, como digo, en la iglesia Ríos de Vida de Quilmes, una iglesia preciosa, una iglesia muy viva, muy saludable, con décadas de historia, que se ha multiplicado en otras congregaciones y que está teniendo un impacto realmente en Quilmes y toda la zona de Buenos Aires. Pero además son directores de la Casa Bíblica, donde han estudiado nuestros hijos, por ejemplo, y muchas generaciones de ministros, de siervos de Dios y de buenos soldados de Jesucristo. La Casa Bíblica, que ya lleva años recibiendo oleadas de alumnos. Así que ayer disfrutamos la palabra, Pablo, qué bendición, enamorarnos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Bueno, sí, es nuestra gran pasión, tiene que ver con la Escritura, con lo que Dios mismo dice, porque la Escritura es como una extensión de Dios, ¿no? Y cuanto más la apreciemos nosotros, más va a cambiar nuestra vida, más va a ser glorificado el Señor, más cerca de cumplir su misión vamos a estar. Y justamente este esfuerzo que vos mencionabas, que es Casa Bíblica, que en nuestro seminario ya tiene 55 años de vida, surgió como una iniciativa doble. Por un lado, una casa, un hogar donde acoger sobre todo a los jóvenes para que puedan venir y estar en un clima de familia. Y por otro lado, la Biblia, ¿no? como una cosa central, el aprendizaje de la palabra, pero no desde la frialdad de un aula, sino desde la calidez de un hogar. Entonces, esa es la idea de casar dos conceptos, ¿no? Sí. Familia y palabra. Fantástico, y la verdad por mis propios hijos puedo decir que lo lográis, que lo estáis haciendo, pero comencemos por el principio, comencemos por Pablo y por Claudia, que lleváis sirviéndole al Señor muchísimos años, pero siempre fue así. ¿Nacisteis en un hogar cristiano? ¿Cómo es vuestro caso, Pablo, por ejemplo? Bueno, sí, yo nací en un hogar cristiano. Soy tercera generación, ¿no? Desde que mi bisabuelo y mi abuelo se encontraron con el Señor, ambos italianos eran.
Y ahí ya, bueno, mi padre nació en un hogar cristiano y bueno, y yo también, y eso ha sido una bendición. No conocimos otra cosa desde chicos, por ahí en iglesias un poquito más tradicionales, ¿no? De hermanos libres, donde también era muy fuerte la palabra, con una interpretación muy linda, doctrina. Muy sana. Entonces ahí nos hemos desarrollado, ya tipo a los 18 años, una renovación espiritual fuerte, ¿no? Como que cambió un poco el rumbo y completó, digamos, una parte más de lo que Dios quería hacer. ¿Tú también, Claudia, en un hogar cristiano? En un hogar cristiano, también me crié en una iglesia de hermanos libres, una iglesia preciosa, muy sólida. ¿Quilmes? También ¿En la ciudad de Quilmes? Avellaneda, muy cerquita. A unos 20 minutos de la ciudad de Quilmes. ¿Y tú en Quilmes? No, Pablo? Wilde. Y yo en Wilde, Sí. que es también a Eso unos suena 15. alemán. Wilde es una... Wilde. Sí, debe ser por Oscar Wilde o algo por el estilo, ¿no? Que está a 15 minutos de Quilmes. Todo muy cerca, son Todo localidades muy del Gran cerquita. Buenos Aires. Muy bien. Así que bueno, cerquita también de Wilde y de Quilmes, me crié en una iglesia de hermanos libres, preciosa, muy sólida también en la palabra, muy buenos fundamentos, y también en búsqueda de una renovación espiritual, de más del Espíritu Santo. Nos fuimos a congregar con un grupito de jóvenes. Wow. Con el tiempo, y conocimos la iglesia de Quilmes, donde ahí lo conocía él. ¿Y vuestros padres de procedencia italiana se convierten en Italia o en Argentina? Mis abuelos. Abuelos. Mis abuelos en Argentina. En Argentina. Cuando ellos vienen aquí no conocían nada del Señor, y es aquí donde ellos tienen su contacto sin conocer nada. Incluso el primer día que fueron a la cena del Señor, mi bisabuelo se tomó todo el vino, le pasaron el vaso y al fondo, ¿no? Porque no sabía cómo era. Esa era la costumbre, ¿no? En una misma copa. Una misma copa. Sí. Era muy Como estricto. literal como el Señor que le iba pasando, ¿no? Entonces ahí también era una copa y No había COVID y si había que tomar de la misma copa porque era la costumbre. Bueno, ¿y tu abuelo lo mismo? Mi abuelo ¿no? griego. Mi abuelo griego, griego. casado con mi abuela polaca, y ellos conocieron al Señor en Argentina. Fantástico. Y llevaron a toda la familia al Señor. Por parte de mi papá, digamos, la descendencia es italiana. Por parte de mi mamá, mis abuelos son griegos. ¿Serían y esas polacos. generaciones del evangelista Tommy Hicks? ¿Por ahí, por esos tiempos? Sí, en el año 50 fue Tommy Hicks. Lo que pasa es que esta rama, digamos, de mis abuelos es anterior a Tommy Hicks. Y por ahí de don Atanasio, que era el abuelo de ella también, pero eran como dos ramas porque Tommy Hicks estaba en la rama pentecostal. Claro. Que no, en ese tiempo estaba muy marcada la división entre las iglesias tradicionales y los pentecostales. Ahora mucho menos. Ahora no, ahora se ha desdibujado, pero antes era imposible, digamos, como Romeo y Julieta, ¿no? Los Capuleto y los otros no se podían juntar, ¿no? Ni por amor, ¿no? Hoy eso ha sido una gran victoria para el cuerpo de Cristo, ¿no? Derribar tantas barreras denominacionales que por lo menos en Argentina, yo creo que en todo el mundo, fueron muy, muy fuertes, Sí. Nos han dividido nuestras fuerzas, ¿no? Argentina, una tierra que recibía misioneros, fueron de bendición para la tierra, pero que ahora manda misioneros a cualquier parte del mundo, ¿no? Ha sido una bendición. Estamos súper agradecidos nosotros por misioneros, en principio ingleses. Muchos misioneros ingleses tuvimos, desde los Hermanos Libres, la Unión de las Asambleas de Dios, misioneros americanos, las Asambleas de Dios, misioneros suecos. Es decir, siempre hemos recibido, sobre todo el mundo anglosajón, muchos misioneros que nos han transformado, ¿no? Y con poco dominio del idioma, pero mucha consagración al Señor, que lo han dejado todo, que han sido despreciados por sus pares, y ellos han hecho nacer hace unos 70, 80 años nuestras iglesias en Argentina. Pero luego de que pasó esa generación, ¿no? La segunda o la tercera generación tomó vida propia, tomó fuerza. Y bueno, surgió un Luis Palau, ¿no? Un exponente hermoso, ¿no? Que gracias al ministerio Billy Graham él creció. Años más tarde, un Carlos Anacondia, ¿no? Que todavía lo tenemos con nosotros y ha revolucionado la forma de hacer evangelismo, ¿no? Con su forma tan particular, ¿no? de desafiar al diablo, ¿no? y traer tanta libertad. Y luego de esos, pero cantidad, por ahí algunos no son con tanta repercusión pública, pero con muchísimo ministerio aquí y en muchas partes del mundo donde han sentido el llamado misionero. Pero a mí me parece, ¿no?
que toda esta última parte de la iglesia, los últimos 20 años, ya no hay una nación que es misionera a otra nación, sino que es como de todas las naciones a todas las naciones. Es policéntrico. ¿No? Es como que vamos de todos lados y hay de Argentina que van de misioneros a Estados Unidos y de Estados Unidos que vienen a Argentina. Sí. ¿No? Y así como que vamos intercambiando ministerios, lo cual es bárbaro, porque antes había polos misioneros. En una época Estados Unidos fue fundamental, claro. Tenían los recursos, eran generosos y mandaban gente. Después el polo misionero estuvo en Inglaterra, pongamos, ¿no? Y antes en Alemania y ahora, bueno, es polipólica. ¿Cómo se dice? Sí, era una de las conclusiones de Lausana, del último encuentro de Lausana, de cómo la tendencia, cómo se ha globalizado todo y ahora no encuentras un centro del Evangelio que está enviando, sino hay policéntrico, hay varios centros donde explota la fe y envían misioneros al mundo, hasta en España, ¿no? Que también hemos sido una tierra muy necesitada de esa ayuda del extranjero, y ahora hay muchísimas iglesias y entidades misioneras que están enviando a tantas partes del mundo, ¿no? Y yo creo que también es síntoma de que se acerca el Señor, la venida del Señor, que estamos en los últimos tiempos. Bueno, nuestra congregación nació en parte por un misionero catalán. Fíjate. ¿No? Que vino a Argentina, Jorge Papi Pradas para nosotros, que fue el gran fundador, ¿no? Junto con 2 o 3 que se juntaron. De las iglesias Ríos de Vida. De las iglesias Ríos de Vida, y ahí hace 57 años que nació nuestra denominación, gracias a este ¿Ya os conocéis en Ríos de Vida como matrimonio? Sí, nosotros nos conocimos en Ríos de Vida. Él llegó 5 años antes que yo a la congregación, y ahí empezamos a compartir en el grupo de jóvenes. Éramos jovencitos, 19 años tenía yo, él más o menos unos 23 años. Más grande, sí. Y ahí empezamos a compartir en el grupo de jóvenes, empezamos a trabajar juntos en el ministerio infantil. Ya ambos trabajábamos en nuestras congregaciones en el ministerio infantil, y bueno, nos unió el trabajo en el ministerio, el compañerismo en el ministerio. Qué bueno. Sí. Ayer, mi programa Medio en Serio, nos contaba su historia de confirmación de que he ahí la ayuda idónea, ¿no? Sí. Pero... Sí, ahí se cumplió la señal. Bueno, ahí contábamos que Ernesto Lozano tuvo algo que ver también. Claro. Qué bonito. Hablando de la historia de las iglesias Ríos de Vida así en pinceladas, porque estamos hablando de 60 años. Sí. 57, me nació en el 67 aproximadamente, dentro del llamado movimiento carismático o la renovación carismática, que eso afectó transversalmente a todo el mundo, incluso la Iglesia Católica, no fue tocada por el Espíritu Santo. Un mover de Dios. Un mover de Dios impresionante. Y tocó mucho a las iglesias tradicionales, hermanos libres, bautistas especialmente. Y Jorge Pradas era hermano libre, lo mismo que Daniel García, que fueron 2 de nuestros fundadores, y Osvaldo Pasquet, y Jualier, bueno, también todos de pura cepa, hermanos libres, de distintos lugares del país, junto con otros que formaron otras denominaciones, Imitián, Swindoll, también fueron tocados en ese año 67. Grandes conferencias, estaba Juan Carlos Ortiz, ¿no? Como un gran referente, un orador excepcional, ungido por el Señor, y bueno, sucedían muchas cosas. Un revolucionario, ¿no? Hasta sus Juan últimos Carlos días. Ortiz. Un revolucionario, ¿no? Generaba controversia por las cosas que decía, pero abrió la cabeza y el corazón de muchos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí surgió. La congregación nuestra se empezó a congregar en un pequeño taller también. ¿En Quilmes? En Quilmes, también de un hermano catalán, don Óscar Mirón, ¿no? Y ahí pocas personas corrían todas las máquinas, ponían unos bancos, unos asientos y hacían culto. No me digas. En principio todos los días, y bueno, de esos cultos que no acaban nunca porque estaba el fuego del Espíritu Santo y tocando con un acordeón y no sé qué. Bueno, nosotros recién estábamos naciendo, ¿no? En esa época. Bueno, y esa congregación empezó a crecer. Tuvimos ayuda de algunos otros ministerios. En un momento hubo un sentir muy fuerte, profético, de vivir en comunidad, ¿no? Lo cual fue también algo tipo revolucionario. Así que una cantidad de hermanos se fueron de Quilmes a un campo en Santa Fe, donde vivieron por algunos años, ¿no? Ahí eran chiquitos el pastor Adrián García, Josep Pradas, y siempre cuentan con mucho cariño lo que vivían
en ese campo. Los que ahora sois pastores de Ríos de Vida vivieron eso de pequeños. Vivieron ahí, ahora no son nuestros compañeros. Nuestros compañeros de pastores, trabajo. ¿no? Claro. Y bueno, siempre lo cuentan, entre risas también algunas carencias que tenían, porque claro, no había mucho trabajo y vivían de lo que cultivaban y la vaca se moría y bueno, y cosas por el estilo de la Eso vida del era campo. vivir por fe. Sí, pero ha sido muy fuerte en la formación por un tiempo. Y luego ya sintieron que ese tiempo se había cumplido y entonces ahí, bueno, volvieron. La iglesia pronto empezó a sentir una vocación misionera. Dos o tres grandes llamados. Uno, la formación de las personas en un discipulado profundo, para lo cual se fundó Casa Bíblica. Ajá. ¿No? O sea que a los pocos años del 2 o 3 años ya, con lo incipiente que era la congregación, ya había una Casa Bíblica. Qué fuerte. En principio no estaba tan armada, era bueno, juntemos a los jóvenes y enseñémosles a vivir la vida cristiana más o menos como se pueda. Había 2 casas, una casa de hombres, otra de mujeres. También viviendo en comunidad. Viviendo en comunidad y o sea, todo. Los mayores dijeron ahora que los jóvenes paguen el precio. Paguen también. Luego, bueno, se fue afianzando y eso fue creciendo. Entonces, por un lado todo eso, por otro un llamado muy fuerte a la alabanza, a la adoración, que no era algo muy común en esa época, ¿no? Sí, el evangelismo y otras cosas, pero la adoración, la búsqueda del Señor fue como un caballito de batalla durante muchísimos años. Que el Señor os dio cánticos que luego se cantaban en muchas de las iglesias de habla castellana. Sí. Desde Mirarte solo a ti, ¿no? Y actualmente tengo Jorge un perfume. Prado. Tengo Después, un perfume. Perfume de alabanza. Bueno, ahora tenemos a Factor de Cambio que está haciendo sus propias victorias, composiciones, ¿no? Pero estuvo en nuestra genética. Y otra tercer pata también importante fue la misión translocal. Entonces, aún cuando era pequeña la congregación, empezó a enviar gente a otros lugares. Dentro de Argentina, Santa Fe y otros lugares que empezaron a crecer. A fecha de hoy, 2025, pasados ya 50 años, ¿cuántas iglesias Ríos de Vida, pero a lo mejor aproximado, han nacido fruto de ese pequeño comienzo? Y a ver, que han nacido deben ser unas 100 iglesias, ¿no? Que nacieron de ahí, ¿no? Las cuales algunas todavía la mayoría guardan relación con nosotros, otras se han independizado, ¿no? Pero sí, fácilmente 100, o sea, que iglesias. Indudablemente fue también una gracia de Dios. Totalmente. Nuestros padres, digamos, los que nos antecedieron, han echado un cimiento tremendo, ¿no? Y nos han dejado la vara bien alta para avanzar, ¿no? Claudia, tú trabajas en el colegio de la Iglesia Ríos de Vida. La Iglesia Ríos de Vida tiene un colegio. Estamos hablando de 1000 alumnos aproximadamente. ¿Y cuándo comienza el colegio? El colegio también comienza... No, el colegio era unos 30 años, ¿no es cierto? Sí, el colegio aproximadamente unos 30 años. Comienza con el nivel inicial y con el nivel primario. Ahora actualmente tenemos nivel inicial, primario y secundario. Bueno. En principio un solo turno, el turno mañana, pero hace muy poquito... hasta la universidad les acompañáis. No, hasta el secundario. Hasta el secundario. Claro, sí. Luego vendría bachiller. No, está bien, los acompañamos hasta la universidad exclusive, digamos. La universidad no tenemos todavía. No, sí, todavía pero eso, hasta la entrada a la universidad. Exactamente, nivel inicial, primario, secundario, y después invitamos a los que quieren a continuar en el seminario Casa Bíblica que está dentro del mismo predio. Claro, hacer como un año antes de entrar a la universidad que se lo den al Señor. Exactamente, 9 meses. Qué bueno. 9 meses dedicados al conocimiento de Dios. Y muchos eligen esta opción y maduran espiritualmente y también maduran para salir a la universidad. Eso es muy importante. Qué valientes habéis sido, porque todo esto, cuando uno lo ve, ya hecho y ya levantado, dices, ¿y aquí qué hay? Aquí hay dólares americanos, hay francos suizos, ¿esto cómo lo han hecho? ¿Sabes qué hay ahí? Sangre, sudor y lágrimas. Sí. Y oración. Mucha rodilla. Clamor y ayuno. Ayuno. Pasamos momentos muy difíciles, Juan Carlos, ¿no? Un momento con Adrián que quedamos como solos tratando de equilibrar la escuela sin saber nada, poniéndonos a estudiar el estatuto del docente y cómo liquidar los sueldos y con muchos problemas, hasta amenazas sobre nuestras vidas, y fue muy fuerte, ¿no? Y todos los meses decíamos, este mes cerramos.
este mes cerremos. Y Dios no lo permitió. Un mes más. Me un suena mes más. eso. Sí, ya. Hagamos un mes más, pero el próximo mes cerramos. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ahora pasó ese momento y estamos en un momento... hermoso. Esa etapa, gracias a Dios, pasó. Estamos transitando un momento precioso. Wow. Tenemos lista de espera para entrar los alumnos, ¿no? Sí, que hasta podéis multiplicar la idea en otros lugares, que se abran sucursales, etcétera. Sí. Abrimos el turno tarde, porque siempre trabajamos en el turno mañana, así que hace muy poquito ya también... Un vespertino ya. Claro, en el turno tarde. Sale el turno mañana e ingresa el turno tarde. ¿Qué haces tú, Claudia, en el colegio? Soy psicopedagoga, no sé cómo lo llaman acá en España, psicopedagoga también. Sí, también. En algunos lugares lo llaman orientadora educacional. Aquí la orientadora del centro se sabe que es psicopedagoga. Ajá. Okay. Bueno, es similar, es muy parecido. Yo hago las entrevistas de admisión para los niños que quieren entrar a la escuela, los niños que tienen alguna problemática en particular, el seguimiento de esos casos, me relaciono con los profesionales para poder potenciar a esos chicos. Qué importante. Ayudar a las docentes con algunos casos particulares, con algunos diagnósticos particulares que tienen los chicos, necesidades especiales. Porque ahora el papel del orientador, del pedagogo, del psicopedagogo, es fundamental, ya que ha avanzado el estudio de las diferentes inteligencias, de las necesidades especiales, lo que antes decíamos, qué travieso es este niño, no es un buen estudiante, o ahora se sabe que quizás tiene un TDAH, exactamente, un grado, algún espectro de Asperger o de Nosotros tenemos autismo. mucha diversidad en la escuela, síndrome de Down, todos estos perfiles que dijiste recién vos, y en algunos casos podemos trabajar solo con las docentes y con los profesionales que atienden a los chicos por fuera, pero otros casos, los casos son tan profundos que los chicos tienen que ingresar al colegio con sus acompañantes terapéuticos. Fíjate. O con sus maestras integradoras. Así que bueno, toda esa parte la coordino yo. Y lo lindo es que no son del Señor las acompañantes o las maestras integradoras. Las docentes de Ríos de Vida, sí, son todas docentes cristianas. Ellas transmiten lo que es la orientación cristiana a los alumnos. Pero lo lindo es que las chicas sienten algo especial, las que no son cristianas, cuando ingresan. Y muchas aceptan a Cristo y bueno, podemos ver también el fruto de lo que trabajamos con los niños dentro de la escuela, ¿no? Se transmite la palabra del Señor y muchos conocen al Señor. Muchas vidas son transformadas, tanto de las familias como de los niños, como del personal externo que ingresa a la escuela. Wow, hay fruto, hay fruto. Y es emocionante ver cómo los niños que no conocen a Cristo, las familias que no conocen a Cristo, se enteran que los domingos hay escuela bíblica, o que hay alguna actividad especial, o que hay un campamento, y le dicen a los padres, yo quiero que vayamos juntos a la iglesia para que me lleves a la escuela bíblica. Entonces, mientras ellos están en la escuela bíblica, los padres están en el culto y aceptan a Cristo. Y también son transformados, y las familias con tantas dificultades también son bendecidas, renovadas, transformadas. En este caso, ¿qué fue primero? ¿El llamado y respondisteis a una necesidad, o la necesidad y sentisteis el llamado? ¿En cuanto a la escuela? En cuanto a todo. Claro, en cuanto a Casa Bíblica, respondimos a un llamado, había una necesidad, ¿no? En el 2007. 2007 entramos porque tuvimos un llamado. Y en el 2014 porque había una necesidad. Había una necesidad. Así fueron. Nosotros entramos al seminario Casa Bíblica en 2 etapas de nuestras vidas. 2007, 2008, 2009 por llamado. Y había que hacer un relevo ya de director. Y bueno, sentimos el llamado. 14 y 15 creo que fueron las dos cosas. A mí Dios me venía hablando también de que iba a haber una segunda vuelta al seminario, pero hubo una profunda necesidad en el 2014 y 2015. Coincidió. Entonces coincidió y ahí volvimos. Hay gente que quizá nos está viendo, nos está escuchando y dicen, oye, ¿y cómo se hace claro un llamado, un propósito para alguien? De tantas cosas que puedo hacer, ¿cómo definir un poco? Y bueno, no hay una frase magistral porque también a eso os dedicáis vosotros con los alumnos de Casa Bíblica o del cole, a ayudarles a encontrar su caminito en el Señor. Pero ¿qué consejos les daríais a nuestra audiencia para ir un poco afinando, dar en el blanco? Esto es una receta con muchos ingredientes, ¿no? Entonces está bueno incorporarlos, ¿no? Hay uno que es muy claro, que es la Biblia. Dios nunca va a pedir algo que sea contrario a lo que dice la Escritura. Muy bien. Punto número 1, la Biblia.
Otro tiene que ver con mi percepción personal. Nosotros los cristianos, yo siento, ¿no? Yo siento de parte del Señor, yo siento en mi espíritu, siento en mi corazón. Me apasiona esto. Claro, es como una especie de intuición espiritual que tenemos, ¿no? Como para traducirlo en lenguaje secular, ¿no? Que nos damos cuenta que estamos inclinados hacia algo. Entonces, eso es otra cosa. Otra cosa interesante es qué piensan los ministerios cercanos que me quieren. Muy bien. ¿No? Entonces, el pastor, el líder, ¿qué te parece? ¿Qué ven en mí? ¿Qué ven en mí como escuchar, ¿no? Incluso la gente que me quiere, mi familia, ¿qué ven? No lo va a definir, pero es como un ingrediente más. Otro ingrediente importante es cuán efectivo soy. Porque a mí me puede, por ejemplo, apasionar la música y canto muy mal. Claro. ¿No? Entonces, en ese caso, por más de que tenga el sentir y la Biblia dice que tengo que alabar y que los que me quieren digan qué lindo que cantas, si cuando yo canto todos salen corriendo a ponerse tapones en los oídos, es que quiero ser, yo que sé, ojo, pero no puedo ver, entonces quizás soy nariz y... Entonces me parece que todas estas cosas nos van dando un perfil. Y finalmente uno termina con paz, termina convencido de hacer algo, aun cuando sea dificultoso, es como que uno dice, sí, este es el camino que tengo que tomar. Porque a veces es complicado que cuando menos estamos preparados tenemos que tomar las grandes decisiones de la vida, ¿no? Y hace falta que alguien también nos ayude y ahí aparecéis vosotros, Claudia. Exacto. Yo creo que un ingrediente es la paz que el Señor pone en el corazón. Otro ingrediente también es la fe. Creo que a veces hay que dar esos pasos de fe. Y otro ingrediente es la intercesión. Yo en casa, cuando tuve que tomar estas decisiones de ir al seminario bíblico, de vivir en comunidad, no era solamente ir al seminario bíblico, era vivir con en ese momento, chicos. En la primera etapa 50, ¿no? Eran 40 o 50 chicos. Yo tenía en casa un grupo de intercesión que funcionaba todas las semanas. Wow. Y buscábamos una respuesta de Dios, porque en ese momento, en el 2007, Pablo estaba dedicado al ministerio, pero mucho tiempo a su trabajo secular. Era licenciado en analista de sistemas. Y cada vez el trabajo lo demandaba más, a tal punto que él, en un momento, viajaba por trabajo de lunes a viernes, volvía el viernes, sábado y domingo dedicado al ministerio. Qué difícil eso. Fue muy difícil y nosotros entendíamos que no era ni el propósito para nuestra familia, no era lo que Dios quería para el perfil que nosotros queríamos de familia, ni para nuestro ministerio, porque entendíamos que los dos teníamos llamado para trabajar en la obra de Dios. Y lo presentamos en la mesa de intercesión. Qué bueno. Y ahí fue cuando, pidiéndole una solución, una respuesta al Señor, le proponen a Pablo de que nosotros vayamos al seminario y entendíamos que ahí estaba la puerta abierta. Entendíamos que ahí estaba. Entonces él habló con el sugerente y le pidió no viajar más y trabajar a distancia, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y part-time, para poder ir al seminario. Y el gerente le dijo que sí. Wow. Así que bueno, yo creo que la intercesión, el buscar a Dios para que abra las puertas correctas, creo que también es un ingrediente más. Tenéis 2 hijos que... A ver, hablanos un poco de vuestra familia. Bueno, te voy a robar porque de hijos quiere hablar ella. Pero... No. Tenemos 2 hijos, uno de 26, otro de 23 años. Los dos también en el Señor. Están dedicados sobre todo a lo que es multimedia, ¿no? Y todo eso, edición de video, comunicación social, digamos, están muy, muy cercanos a eso. Bueno, vinimos porque Tommy está transitoriamente en Italia, así que queríamos pasar las fiestas con él y él está allí. Justo hoy a la mañana nos acaba de mandar un mensaje que ya está su ciudadanía para mediados de febrero. Se le entregan, así que venir a Murcia siempre es una bendición, ¿no? El Señor responde a nuestras oraciones, qué lindo, ¿eh? Y Valentín, que ayer se comprometió con su novia también. Wow. ¿No? Bueno, por eso Murcia es... Son grandes pasos que están dando. Sí, así que nos mandó las fotos y están tan contentos, así que ya estamos cercanos a preparar un casamiento. Tremendo. Estamos muy, muy contentos. Hoy a la mañana nos despertamos con esas noticias. Uno comprometido en Chile, porque está de vacaciones en Chile con la familia de su novia. Y el otro diciéndole que la abogada le dijo que posiblemente ya en febrero salía la ciudadanía. ¿No os ha pasado a vosotros que de repente hay cosas buenas que vienen juntas y parece un tiempo de cosecha? Pero ha habido un tiempo de siembra, un tiempo de silencios, un tiempo de ir andando y llorando el que viene, el que lleva la semilla y parece que el Señor acumula algunas cosas buenas para dejarnos claro que es cosecha, ¿no? Y que ha llegado otra temporada. Sí,
experiencia, me parece que hay más tiempo de trayecto que de destino, ¿no? Como que uno tiene que transitar, llegás, pero después seguís transitando la vida. Y si uno no aprende a vivir durante la siembra, después la cosecha es muy poca para vivir, ¿no? Es como muy poco tiempo. Saber, ¿no?, disfrutar el viaje, no solo el destino. Y permanecer, no bajar los brazos, perseverar en el camino, seguir caminando, no detenerse, no mirar atrás. Perseverar, permanecer, eso creo que también es otro de los secretos. Sí, señor. Hay etapas que son difíciles en la vida, pero tenemos que seguir perseverando, ¿no? En la oración, en la comunión con el Señor, con los hermanos, con los ministerios que nos pueden aconsejar y fortalecer. Creo que todos necesitamos. Hablábamos con las chicas recién de las personas vitaminas, las que nos potencian. Entonces creo que es fundamental eso, ¿no? Tener... ¿Tú hablabas eso con las chicas? Sí. Nosotros hablábamos ahí, justo cuando estás ahí con eso, de también el discipulado, de las relaciones, de esas personas que son importantes para nuestra formación y a su vez... Y Pablo, tú me decías algo que me encantó del concepto de ir y hacer discípulos, que hay que desmitificarlo un poco y aterrizarlo a... ¿Cómo lo concibes? Sí, yo te decía que para mí esta gran misión tiene que ver con una muestra de amor hacia el otro desde la humildad. Es decir, yo te amo, me comprometo con vos, no tengo nada a nivel personal, pero tengo todo a nivel celestial, ¿no?, para dártelo. Y uno cuando ama al otro es capaz de hacer cosas por el otro. Ahora, cuando es mi deber hacer algo por el otro, tiene límite, ¿no? El deber es como el trabajo, ¿no? Mi trabajo es hasta acá, y pasado de ahí no. Pero cuando es como los hijos, ¿no? Si fuera cualquier persona y que está haciendo una travesura, miro para otro lado, pero es mi hijo. Entonces yo quiero corregirlo, quiero que sea una buena persona y estoy tan comprometido por el amor con él que soy capaz de corregirlo, de tenerle paciencia, de estar 24/7 todo el tiempo pendiente de él. Y creo que si nosotros sabemos encender ese amor por el prójimo y sabemos en las pequeñas y en las grandes cosas discipularlos, ¿no? En el sentido de ayudarlos, de aconsejarlos, de orar por ellos, va a ser la forma evangelística y discipuladora por excelencia, ¿no? Pero tiene que ver con ese compromiso de amor con el otro, ¿no? Una muestra de amor. Incluso el milagro. Cuando yo oro por el milagro del otro, no es que quiero demostrar el poder de Dios, lo quiero al otro y quiero el bien del otro. Estoy personificando el amor de Dios para el otro, ¿no? Porque algunos nos enamoramos del poder. A mí me encanta el poder, los milagros, que baje fuego y todo. ¿Quién no quiere superpoderes? Claro, exactamente, ¿no? Pero 1 Corintios 13, ¿no? Lo central ahí es el amor. Y de ahí como que debería surgir todo lo demás, ¿no? Claro que sí. Bueno, es el deber ser. Estoy trabajando en ello, ¿no? A ver si lo... Estamos todos trabajando en ello. Pero algo que me encanta de la Casa Bíblica es ese equilibrio entre formación teológica, estudiar la palabra, adquirir conocimiento, pero sin perder el espíritu, porque el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces, el poder, que sea una experiencia que les aporte, ¿no? Claro. Espiritualmente, que les haga crecer de una forma integral. ¿Cómo lo lográis, Claudia? Bueno, justamente la Casa Bíblica tiene muchas patas. Uno es el estudio de la palabra del Señor. Los chicos ayer veíamos la importancia de que la palabra es viva, de que la palabra es eficaz, ¿no? Que la palabra no transforma. Entonces tenemos un plan de estudio que comienza a las 3 de la tarde con lectura de la Biblia. ¿Les dais, puede ser que les deis una Biblia nueva a cada uno, como para que la trabajen? Ellos la trabajan con sus stickers, con sus anotaciones personales, porque Dios habla de distintas maneras a cada uno. Leemos el mismo pasaje bíblico, pero esa misma enseñanza toca de distinta manera el corazón. Entonces creo que una de las patas es eso, ¿no? La palabra del Señor, lo que produce la palabra del Señor. Bueno. Y después de la lectura, que de 3 a 4 de la tarde, comienzan las materias. De 4 a 6 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Entonces el contacto con la palabra del Señor y con el estudio de la palabra es como que aviva. Y después los tiempos de clamor,
de búsqueda de Dios, Wow. los tiempos de alabanza y adoración. Tenemos un tiempo... Lo que nosotros llamamos altar, ¿no? El altar, claro. Creo que es un equilibrio entre todo. La convivencia. Eso. La convivencia también, ¿no? Eso te trata en las relaciones. Exactamente. Con algunos es bárbaro convivir, con los cuales uno tiene el mismo criterio, ¿no? Y las mismas normas de convivencia. Pero con otros no es tan fácil, y ahí Dios trata también. La convivencia, la palabra, el altar, el clamor, la oración, el ayuno también. Entre todos tratamos de establecer un equilibrio. Y ese es el combo perfecto para la formación de la vida espiritual. Claro. La consejería. La consejería también, ellos tienen a sus directores, a sus pastores, donde si hay cuestiones muy profundas, muy personales, pueden charlarlas de manera personal, individualizada. Aquellas cargas que uno puede exponerlas públicamente en el clamor de la noche. Entonces creo que es un combo perfecto, ¿no es cierto? Bueno. El clamor, la consejería, la palabra, el ayuno, todo eso. Y el pertenecer a la iglesia también, Eso. el servir en la iglesia, el participar de todas las reuniones. También Dios habla a través de la comunión con la iglesia y la comunión con los hermanos. Sí, acá hay algo que es interesante. Viste que hay mucha gente enojada con la iglesia, Ajá. ¿no? Que se enoja porque en la iglesia me hicieron esto, porque no me atendieron, y hay cantidad, hay muchísimos hermanos dolidos y que incluso no se congregan porque la iglesia... Y para mí muchas de esas cosas parten de un concepto errado que tienen de la iglesia, como Ajá. que la iglesia es un cuerpo perfecto y que tiene que estar a mi disposición todo el tiempo. Ahora, una iniciativa como Casa Bíblica, que está dentro del predio del templo y de la iglesia y todo eso. Predio aquí sería terreno. El terreno, Exacto. Porque La- está todo la junto. parcela, la propiedad. Exacto, está el seminario, está el templo, está la escuela, está todo junto. Entonces, los chicos rápidamente conocen las ventajas y desventajas, conocen la gloria y el barro de la iglesia, ¿no? La gloria, pero en vasos de barro. Entonces no la mistifican, ¿no? Como que eso es el cielo en la tierra, porque no lo es. Y cuando la gente hace eso, a la primera vez que como pastores le fallamos, que como líderes no hacemos lo que ellos esperaban, se desilusionan de la iglesia. Pero es porque se imaginaron una iglesia que no es la iglesia de Cristo. Ajá. La iglesia de Cristo tiene imperfecciones, Sí. ¿no? Mal que nos pese, digamos. Probablemente si no fuese así estaríamos ya en el cielo, ¿no? Claro, sí, tendríamos que nos convertimos y nos lleva, pum, pum, pum. Y cuando es así es mucho más sano, ¿no? Y entonces soy mucho más flexible cuando veo barro en la iglesia, Sí. ¿no? Cuando veo imperfecciones. Y nuestra esperanza es que los chicos que hacen el seminario estén un poquito inmunizados contra la idealización de la iglesia y contra un cristiano consumista, ¿no? Que va y dice que me quieran, que me amen, que me sanen, que me prosperen. Que a diferencia de otras generaciones, de otros tiempos, los jóvenes de hoy no están buscando superhombres y esa perfección, sino que lo que les apela, como el mundo está tan lleno de falsedad y de espejismos, lo que les llama la atención es cuando hay autenticidad. Sí. Aunque seamos vulnerables, aunque reconozcamos, hombre, no en cosas graves que nos desacreditan, pero que vean que en un momento dado los pastores pues podemos tener un despiste o un hermano que esperabas que te echase una mano no se sensibilizó porque estaba a la suya pero es que somos así, estamos todos en un proceso, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Mostrarse vulnerable, sobre todo a los de nuestra edad, nos cuesta muchísimo, pero tiende puentes con el otro. O sea, esto no puedo, lejos de que el otro diga, qué poco valor tiene esta persona, al revés, nos da valor. Dice, mira qué sincero que fue, ¿no? Y otra, me parece que las nuevas generaciones aprecian mucho cuando les damos lugar también, ¿no? Cuando somos dictadores, sino trabajadores de equipo. Entonces podemos meter a gente en equipo y trabajar con ellos. Para ellos es algo natural, ¿no? Y les gusta esa En lugar de ordeno y mando, lo de Jesús, ¿no? Tomamos la toalla, el lebrillo y vamos a hacerlo juntos en equipo. Qué lindo. Qué maravilloso. Qué lindo. También me ha llamado la atención en Ríos de Vida la pasión evangelística que tenéis. Todo el tiempo ese
como algo transversal, ¿no? La gran comisión y también junto con esto la obra social, porque ¿cómo vamos a ayudar a la persona si no es de forma integral? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Siempre ha sido así? ¿Habéis tenido algún tipo de avivamiento en este sentido? En los últimos 10 años hubo como un cambio fuerte, digamos, como que cambiamos de formato, desde 2014 aproximadamente, donde el Señor nos llamó a ser exclusivamente adoradores, pasamos de eso a tratar de integrar todas las verdades de la fe, ¿no? Y especialmente el evangelismo, y bueno, y su prima hermana, la obra social, ¿no? Que nosotros, a ver, no es que la despreciábamos, pero no estaba dentro de nuestro radar. No la veíamos. No la veíamos. Que llegó un momento que vimos que era necesario extendernos también a la ayuda social. Como que nos saca el Señor del Santísimo y nos dice un poco más hacia afuera, ¿no? Hacia en esa arquitectura del tabernáculo, hacia los atrios. Hacia afuera, exactamente, ¿no? Y una de las patas fue, claro, el evangelismo, ya sea en campañas o personal o como sea, incorporarlo también en nuestra liturgia, ¿no? Que antes nosotros no había invitación a recibir a Cristo en forma asidua, ahora está por lo menos todos los cultos de domingo, hay una invitación a recibir a Cristo siempre para aquel que lo necesite. Y bueno, y la obra social, que empezó con varios focos y se hizo muy grande, ¿no? Ahí tuvo una influencia central, Josep Pradas, ¿no? que fue el que más sintió el tema evangelístico hasta el día de hoy. Es como que la pastoral referente de evangelismo y obra social es Josep y Paula, que lo llevan adelante en forma excepcional, ¿no? Y tenemos así muchos emprendimientos sociales, ¿no? Ya sea con gente de bajos recursos o con, qué sé yo, mujeres con problemas familiares también, ¿no? Invitamos a la congregación también una vez al mes a destinar una ofrenda especial para los hermanos que tienen necesidad. Qué bueno. Y tenemos un ministerio, Claudia y Tito, que se dedican a armar un almacén dentro de la iglesia con productos de primera necesidad. Sí. Entonces siempre tenemos productos de necesidad para las personas que llegan y no tienen recursos y se van con su bolsa, se van con el amor del Señor, se van con el abrazo, se van con la palabra, pero que se van con su bolsa con los primeros artículos necesarios, ¿no? Porque en esto Argentina y la iglesia en Argentina tiene un máster en poder navegar los tiempos de crisis, ayudar a los necesitados, hacer cosas en fe cuando está todo en contra. Ayer hablaba con un pastor que me hablaba de, pastor amigo, campañas que están teniendo en Cuba de conversiones masivas, 8.000 personas queriendo aceptar a Cristo. Tanto que el evangelista en cuestión dijo, no creo que no habéis entendido bien el llamado. Tanta gente levanta la mano y dice, voy a hacerlo de nuevo, pues yo creo que no habéis captado bien de qué se trata esto. Y volví a hacer el llamado y otra vez levantaron la mano, ¿no? Entonces, en medio de tanta necesidad, sin embargo, hay un hambre, un despertar. Y él decía al liderazgo, la situación que Cuba está viviendo, quizás en una forma escatológica o una forma profética, se puede extender a muchas otras naciones en la medida en la que todo se ponga de mal en peor, y vosotros vais a poder ayudar a otros a cómo mantener viva la llama y ser luz en el caos, en medio de la oscuridad, porque ya sois de las primeras naciones que lo habéis tenido que sufrir y que experimentar. En este sentido, Argentina creo que ha tenido años muy duros, pero al mismo tiempo parece una paradoja, pero de mucha gloria también, ¿no? Sí. A veces nosotros vamos y sentimos que hay un primer mundo espiritual en algunos países donde a lo mejor la situación económica no es de primer mundo. Sí, y tal vez hasta esté conectado, ¿no? El quebranto económico y social con la necesidad de un poder superior, porque no había otra forma de solucionarlo, y acercarse a Cristo cambia. Yo me acuerdo de un matrimonio que iba a una de nuestras sedes sociales, apenas arrancamos, necesitados, no tenían nada. Y pasado el tiempo ellos cambiaron de cosmovisión, cambiaron de pensamiento, tuvieron trabajo, fueron prosperados y ellos ayudaban a otros. Tremendo, eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, el Evangelio transforma, ¿no? Así que bueno, y también tenemos la bendición de que tenemos muchos evangelistas dentro de la iglesia. Como que
se hizo un polo atractivo para que aterricen ministerios evangelísticos y tenemos, bueno, a Pablo Rocco, a 2 de los hijos de Anacondia, ¿no? Ángel Anacondia, a Coti Anacondia, que están en el Ministerio Evangelístico Mensaje de Salvación. Bueno, Carlos de vez en cuando viene también, él ya está grande, pero acompaña. Tenemos a... decime el nombre, por favor. No recuerdo ahora, bueno. Ahora me va a salir, sí. ¿No? Bueno, uno que pertenece al ministerio de Reinhard Bonnke, ¿no? Que está teniendo un empuje tremendo, ¿no? Y está haciendo una obra maravillosa, ¿no? Así que se ha juntado ahí un grupo y otros que están ahí burbujeando, ¿no? Como por salir, que también le da un sabor a la iglesia interesante, ¿no? Interesante porque Evangelismo tiene una visión... Luis Godoy también ahora. Luis Godoy, una visión muy sesgada, digamos, mira solo una cosa, ¿no? La salvación de las almas, y lo hace con una vehemencia que nada lo puede detener, ¿no? Sí. Por ahí la visión pastoral es un poco más de integrar todas las áreas, ¿no? Pero el evangelista, no me distraigan, ¿no? Yo quiero las almas, quiero que se vayan al infierno. Eso. Y entonces es bueno desde la congregación potenciar a aquellos que tienen el llamado, claro que sí. Porque a veces queremos empujar a aquellos que no lo tienen y nos pasamos una vida empujando y no arrancan nunca. Ahora, estos que lo tienen, empujémoslo más, ¿no? Claro, qué bonito. Y el gobierno de Javier Milei, no sé si anteriormente también, ha tenido que reconocer cómo las iglesias evangélicas no son entidades endogámicas que están de puertas para adentro en su rollo religioso, sino que son necesarias y beneficiosas para la sociedad argentina, ¿verdad? Sí. Bueno, con el gobierno de Milei hubo un acuerdo entre Asiera, que sería como la Ferede o la alianza que ustedes tienen acá, y el gobierno, justamente para llevar la ayuda social a las personas que lo necesitan, ¿no? Lo cual es algo delicado porque uno puede quedar pegado con el gobierno, pero si las cuentas están claras no tiene por qué haber problemas. Y así se hizo con Asiera y se repartió todo. En pandemia también nos han llamado para una iniciativa entre estatal y privada para repartir las cajas sociales a todos los que estaban pasando necesidad. Esto ya era con el gobierno anterior y la iglesia se comprometió y fue, cada caja fue a donde tenía que ir, porque el gobierno ve que nosotros podemos llegar, tenemos un alcance a la necesidad social que ellos no lo tienen, y encima es gratis, ¿no? Maravilloso. ¿Qué os parece si llegados a este punto hacemos una pequeña pausa? Muy bien. Y seguimos en la otra mitad de esta entrevista, que esto es una ensalada, estamos hablando un poco de todo, ¿no? Pero hay tanto para hablar. Perdón, amable público, si nos mareamos. Es cosa mía. Gracias, de verdad, por estar ahí, y seguimos aquí después de una pausa, no se vayan. Esto es Radio y Televisión Vida, y en esta entrevista con Pablo y Claudia. Hasta ahora. Llegados desde Quilmes, en una visita fugaz pero sustanciosa, estamos entrevistando a los pastores Pablo y Claudia del Ministerio Ríos de Vida, además directores de Casa Bíblica, una experiencia de formación de 9 meses para jóvenes cristianos que, Pablo, pues vais a tener que ampliar la Casa Bíblica. ¿Cuántos alumnos tuviste el curso pasado? El curso pasado, 33, más o menos esa cantidad. ¿Y para el próximo cuántos esperáis? Tenemos 55 confirmados hasta ahora. Vaya. Y eso supera ampliamente nuestra capacidad. Así que estamos ahora planificando las reformas para poder recibirlos a todos, porque bueno, incluso hubo palabra profética de hacia dónde va la cantidad de alumnos, ¿no? Y es que hay un efecto llamada, cuando viene un chico bendecido, activado, lleno, pues es contagioso a otros amigos, a mis amigas, ¿no? ¿Hay más chicas o chicos, Claudia? Promedio, ¿no? Mitad y mitad. Es indistinto, hay años donde hay más varones, hay años donde hay más chicas, pero este último año creo que fue más o menos parejo, ¿no? Este año, sí, más fue o menos parejo. El año anterior tuvimos 2 por 1, más chicos que chicas. ¿Siempre habéis tenido esa conexión generacional
¿O hubo un momento que tuviste que volver el corazón de los padres a los hijos? Yo creo que una iglesia saludable mantiene esas diferentes generaciones como unidas, pero también uno de los efectos que a veces produce la religiosidad o el que sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en un odre viejo, es que vamos perdiendo niños, vamos perdiendo jóvenes, o hay una desconexión generacional. ¿Os ha pasado en alguna ocasión de vuestra larga historia? No, yo creo que a Ríos de Vida, una de las cosas interesantes fue que desde su génesis los jóvenes siempre estuvieron muy involucrados, se les dio mucho lugar, incluso eso espantó por ahí a la gente más grande, ¿no? Porque ya apenas había nacido la iglesia y surgió un grupo que fue muy famoso en su momento, que se llamaba Shalom, que era gospel rock y bueno, algo un poco escandaloso. Tipo Rescate, ¿no? Tipo Rescate, pero claro, Ulises era chiquito y miraba a Shalom y decía, yo quiero ser como ellos, ¿no? Porque eran con más desparpajo, cambio de vestuario y luces y sintetizadores y letras así creativas. Bueno, yo era fanático, ¿no? En mi época todavía no pertenecía a Ríos de Vida y alucinaba, ¿no? Entonces siempre se le dio mucho lugar, aún a costa de que a alguna gente mayor no le parecía del todo correcto. Y eso se ha mantenido, ¿no? de dar lugar y todo. Ahora, siempre se puede volver atrás, tenemos que estar atentos y hacer una buena transición generacional. Yo creo que estamos a las puertas de incorporar nuevamente nuevos ministerios y bueno, algo parecido a lo que estuvieron haciendo ustedes en los últimos meses, ¿no? Ir incorporando y, como dice uno de nuestros pastores queridos, el pastor Carlos Raida de Argentina, Hombre. Dice, pastor, usted tiene que dar un paso adelante para dar lugar a los que vienen atrás. No un paso al costado, dé un paso adelante y deje el pastorado que otro suba y usted haga otras cosas de Qué mayor visión nivel, ¿no? tan sabia, sin duda. Me interesa, Pablo, el desafío sobrenatural, que ha sido, mis hijos han traído un libro, pero también ha sido algo que dicen, papá, tenemos que hacerlo aquí. Háblanos un poco de eso. Bueno, es algo muy querido. El desafío sobrenatural es un intento de llevar lo sobrenatural de Dios a lo cotidiano, ¿no? A lo de todos los días y a todas las personas. De desmitificar el gran ungido de Dios que tiene poder a que todos seamos los ungidos de Dios. Qué bueno. Que por amor comunicamos algo poderoso a los demás. Y entonces a través de 2 encuentros tratamos de llevar en un lenguaje de todos los días el cómo hacer para recibir una palabra de Dios, cómo me habla Dios y ponerlo en práctica. Todas las clases tienen una práctica sobrenatural. Y entonces tenemos clases donde trabajamos sobre la profecía, sobre la visión, sobre la oración por los enfermos, sobre el evangelismo sobrenatural, salir a la calle y llevarle a alguien una palabra. Y ha sido emocionante, emocionante. Escribimos un libro donde están todas las lecciones y las actividades, pero lo distintivo de esta vez que lo hicimos este año es que tuvimos facilitadores en cada grupo. Y esos facilitadores eran jóvenes de la misma edad, pero encendidos. Y entonces no era que venía una persona más grande y que a veces transmite una distancia, sino que un par le decía, vamos a hacer de esta manera, vamos que Dios te va a hablar. Y tomaban un tiempito, ¿qué te dijo Dios? Y me dijo esto, y bueno, decíselo, y como que facilitaban la manifestación del Espíritu Santo. Catalizadores. Wow. Fue interesante la elección de esos, ¿no? Dice, necesitamos locos, ¿no? Gente que esté apasionada por este tema, ¿no? De la sobrenaturalidad. Nos ha ayudado mucho allí la iglesia de Carníbal, que han hecho una especie de Betel propio, que se llama la Escuela Sobrenatural, donde algunos de nuestros chicos fueron y también fueron encendidos en ese sentido. Buenísimo. Y muchos de los que usamos en los grupos de facilitadores ya venían con una dinámica, y en el desafío sobrenatural, en esos 3 meses, fue... Es como activar los dones. Activar, pero de una manera simple, en algo que la gente pueda entender. Porque nuestro lenguaje evangélico a veces es tan alto que es muy difícil concretarlo en hechos. Vale. No tenés que dejar que Dios te hable. Sí, ya sé, pero ¿cómo me habla Dios? Bueno, a través de una visión. ¿Y cómo es una visión? Y es como una especie de imaginación, ¿no? Como cuando ahora estoy hablando y me imagino algo, ¿no? Bueno, es una imaginación santificada,
¿no? Porque el Espíritu Santo pinta en tu mente, en tu corazón, en tus Claro. sueños, en tus dibujos, en tus palabras. Bueno, y a medida que lo van experimentando y ven que funciona, entonces se van animando, como la fe en pasos, ¿no? Esto funcionó, vamos a dar un pasito más, un pasito más. Sobre todos mis siervos y mis siervas, jóvenes y ancianos, derramaré mi espíritu. Y Amén. es lo profético que, otra Sí, vez, suena sí. profético, será para algunos por ahí que están en el monte orando. No, es sobre todo derramaré, sobre toda carne. Claro. Qué bueno. Claro, ¿viste? 1 Corintios 14 que dice, cuando entran, si todos profetizan, por todos es convencido, ¿no? Entonces, no tiene que haber, por supuesto que algunos van a tener un ministerio profético muy delineado, Claro. pero todos podemos tener cierto nivel de profecía, de sanidad, ¿viste? De palabra de Dios. Y bueno, hicimos eso de activarlo y fue muy emocionante. Imagínate que yo estoy escuchando esta entrevista o la veo en YouTube y digo, oye, ¿y cómo podría yo hacer esto en mi propia congregación? ¿Hay forma de acceder a tus materiales? Sí, bueno, ahora hicimos una edición limitada que se acabó. Pero ahora, cuando llego, ya tengo que trabajar en la próxima edición, que va a ser muy parecida, porque vamos a sumar testimonios de lo que ha ocurrido, y en un mes aproximadamente sale la próxima edición, que la idea es que cada estudiante tenga un libro, y aparte después tenemos como un pequeño apunte, un PDF para el facilitador, Muy bien. donde le decimos qué hacer en cada sesión, más o menos cómo instrumentarlo, y es muy fácil de hacer, ¿no? Porque no necesita una persona que se las sepa todas, ¿no? Que haya experimentado todos los dones, sino que necesita corazones dispuestos, y por supuesto que es preferible que haya alguno que ya tenga un poquito más de nivel, como para ir, digamos, conduciendo y que no haya sinsabores. ¿Y este entrenamiento mayores. en cuánto tiempo se puede completar? 3 meses. Muy bien. Es un inicio, ¿no? Son 3 meses de inicio. Pero una forma de echar a volar. Exactamente, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Fantástico. Tenemos bastantes resguardos para que no haya excesos, porque es posible, ¿no? Que haya excesos, que haya que se mezclen espíritus, ¿no? Que pasen cosas. Entonces, tenemos varios resguardos para que eso no ocurra. Un encuadre, ¿no? Un encuadre una muy, protección. muy claro de cosas las cuales no hay que hacer, Vale. ni están permitidas. Y en todas las 3 versiones que lo hemos hecho, siempre hay por lo menos una figura pastoral ahí dando vueltas como para colaborar, ayudar o auxiliar si hay alguna cosa que no pueden abordar. Bueno, Claro. ¿no? De repente el echar fuera demonios, pero ejemplo. alguien se asusta un poco y que haya una persona experimentada que... Totalmente. Por ejemplo, nosotros lo dejamos afuera del curso, la expulsión de demonios Ajá. o la liberación. Entonces, si hay una manifestación, la apartamos del Claro. grupo y lo tratamos en forma personal. Muy bueno. Pero por eso es acotado en determinadas cosas que me parece son como la puerta de entrada. Y hablando de demonios... No. Yo quería preguntarle a Claudia sobre también un plan de vida que es una forma de decir, de llamar a un discipulado o también una capacitación, pero que tiene que ver con nuestros demonios internos o a veces con nuestros desajustes, lo emocional, manejar lo emocional. Gestionarlo, ¿no? Esa Gestionar lo inteligencia emocional es compleja a veces, somos complejos, Sí. y Dios te da una gracia para trabajarlo, ¿verdad, Claudia? En pandemia lo que sucedió es que había mucho desborde emocional, tanto en los chicos como en los padres. Entonces sentí la necesidad de capacitarme en esto. Bueno. Y hice una diplomatura en gestión emocional. A medida que iba cursando gestión emocional, veía que había mucha articulación entre algunos conceptos científicos y la palabra de Dios. Entonces le empecé a poner versículos bíblicos a cada concepto que podíamos ir articulando. Y así armé el plan de vida de Educación Emocional 1, articulando conceptos científicos con lo que dice la palabra. Y después, cuando terminamos el plan de vida Educación Emocional 1, seguimos con Educación Emocional 2. Así que mientras Pablo estaba dando el plan de vida sobrenatural, con las personas que elegían el plan de vida de educación emocional, yo trabajaba todo este tema justamente para trabajar todo lo que es gestión de emociones y qué es lo que dice la palabra. Surgieron testimonios hermosos de cómo Dios puede equilibrar. Algunos tópicos de
cómo abordáis esas emociones, o a veces esas crisis internas, por ejemplo, la ansiedad, o ¿qué trabajáis? ¿Heridas del pasado? ¿Qué trabajáis? Primero trabajamos algunos temas relacionados con qué pensamos, por ejemplo. Ajá. Y la palabra del Señor dice que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Porque tal el pensamiento del hombre, tal el hombre. Exactamente. Entonces, por ejemplo, recurrimos mucho a lo que dice la palabra sobre la paz, sobre el contentamiento. Muchos viven con esta emoción, que es la emoción del desagrado, y lo eligen como un estilo de vida, por ejemplo, y vemos qué es lo que dice la palabra del Señor sobre el contentamiento. No ser conformista, pero sí tener contentamientos. Vemos qué es lo que dice el Señor sobre el miedo. 365 veces en la palabra de Dios dice no temas, una para cada día. No temas, yo voy a estar con vos. Si nosotros podemos dar ese paso de fe, de creer que el Señor está con nosotros, seguramente vamos a poder prevenir el tema de la ansiedad. ¿Sabías, Claudia, que 1 de cada 5 españoles sufre depresión? Eso es mucho. Sí. Casi un 20%. Y que se ha incrementado el consumo de ansiolíticos en los últimos 2 años en un 20%. O sea, la salud mental y emocional de los europeos, Portugal, Italia, Grecia, España, países del sur, pero también Polonia es uno de los que encabezan el ranking, está fatal. Creo que la pandemia también detonó cosas, y yo creo que este tipo de discipulados o plan de vida son tan necesarios. Yo creo que el punto número 1, encontramos la sanidad en abrir este espacio y abrir estas charlas. Qué bueno. Que en general quizás no teníamos estos planes de vida. Entonces, abrir el espacio y abrir estas charlas sobre el tema de ansiedad, sobre el tema de los temores, el tema de la depresión, ya estamos creando un espacio donde la gente puede abrir y puede ser liberada. Muy bien. Podemos orar, estamos creando ese espacio. Les comunicamos qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la palabra, cómo se puede articular. Transmitimos soluciones a este tema. Si nosotros ya lo gestionamos desde el temor te va a generar la ansiedad va a generar la depresión. Entonces tenemos que abrir el tema y tratar de solucionarlo cuando trabajamos en la gestión del temor, por ejemplo. Porque vosotros entre semana tenéis diferentes planes de vida, diferentes enseñanzas o cursos abiertos en la iglesia. El viernes tenemos varios. El viernes hay 10 simultáneos. 10 simultáneos. Que duran un trimestre. Y luego cambiamos por otros y así. Que dura otro trimestre. Y en la semana también hay otras cosas más. Tenemos los grupos de afinidad se llaman. Como afinidad. Tenemos un grupo de estudio bíblico que lo llamamos Espacio Ágatos. Los miércoles también. Después está el espacio de hombres que también estudian todo lo que tiene que ver con su masculinidad, la hombría, los valores del hombre. Bueno, sí, hay varios. ¿Y en ese concreto ha habido más respuesta femenina o masculina? Femenina. Pues somos más emocionales. Sí, en general, en los 2 cursos que hicimos, 3 ya, porque el año pasado hicimos el anterior, educacional 1, 2 veces, y el año pasado incorporamos educación emocional 2, y en general femenina. Y el primero era el curso, claro, fue muy novedoso. Claro. Nunca tuvimos algo así. Así que fue el que más concurrencia tuvo. Yo creo que por la novedad y por la necesidad también. Si alguien se inspira con lo que estás diciendo, tu saber o esa enseñanza que has recopilado por escrito, ¿está accesible de alguna forma o hay alguna forma de contactar contigo? Sí, por ahí que se contacten por Instagram, ¿no? Sí. No lo tengo en formato libro. Justamente todavía hablábamos que en algún momento habría que sacar algún libro. Yo lo que tengo son las placas, ¿sí? Las placas, y bueno, tengo un apunte muy personal. Aquí le llamaríamos las diapositivas, las presentaciones. Muy bien. Las presentaciones. Pero bueno, ya va a llegar el momento que vamos a tener algo más formal para entregar, porque la verdad que me lo están pidiendo. Sí. Mientras tanto se pueden comunicar con vos. Sí. Fantástico. Se pueden comunicar, no hay ningún problema, y vemos cómo podemos extender lo que tenemos, ¿no? Pero que hay muchos hombres que necesitamos también esto de la gestión emocional, ¿eh? Sí. Me parece que en los hombres genera un poquito más de resistencia mostrarse a acceder a ese tipo de cursos. Hay necesidad, pero hay un poquito más de resistencia. Sí.
Y sin embargo, yo creo que el conocer a Dios te lleva a también reconocerte o conocerte a la luz de Dios y empezar a ver que hay cosas que nos hacen infelices y que no necesariamente es cambiando lo de afuera, sino que necesito hacer ajustes o dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en áreas de mi forma de pensar o de mi forma de sentir. Bueno, hablaste de la inteligencia, tiene que ver con la inteligencia espiritual esto que estás diciendo. Ser inteligentes espiritualmente para poder discernir qué cosas tenemos que desechar de nuestra vida y qué cosas tenemos que abrazar, ¿no? O qué cosas tenemos que trabajar. Entonces creo que tiene que ver con esto. Una cosita. Sí, adelante. Nosotros trabajamos también en uno de los planes de vida con la salud del liderazgo joven. Entonces hicimos un curso especial para ellos donde hablamos de la crisis del cuarto de siglo, ¿no? Que es algo bastante moderno porque es crítico para ellos, ¿no? Nunca lo había oído. Sí, bueno, la crisis del cuarto de siglo es cuando aproximadamente tienen entre 20 y pico y 30 y pico, dicen, ¿es esto lo que quiero hacer el resto de mi vida? Ajá. Llegué hasta acá... Pero yo creía que eso era a los 40. No, es ahí. A los 40 es, está bien lo que hice y para dónde voy a seguir. Acá es, estoy arrancando, quiero hacerlo esto. Estoy estudiando, terminé de estudiar. Otra es, yo pensé que a esta edad ya iba a tener un trabajo y no lo tengo. Estaría casado y no estoy. Pensé que iba a tener novia y no la tengo. Hay mucho de eso. Y entonces es donde expectativas versus realidad. Eso. Y les trae una crisis gigante. Bueno, hay libros escritos, todo a partir del 2000 arrancó todo esto. Y lo hicimos con los líderes y casi todos estaban en esa, ¿no? Wow. Entonces fue muy, muy fuerte. Hablamos sobre tener las baterías bajas. Bueno, pero ¿cómo hacéis tantas cosas? Esto no me cabe en la cabeza. ¿Cómo hacéis tantas cosas? Bueno, nosotros estamos dedicados a esto, ¿no? A la parte de educación. ¿no? Claro. Bueno. Pero, por ejemplo, el evangelismo, nosotros te lo contamos, pero lo hace otro. Claro, ¿no? La ayuda social es lo mismo. Pero es lo bonito, ¿no? De esa pluralidad y la los diferentes... multiforme gracia, ¿no? La multiforme gracia. La multiforme gracia, no compitiendo, que a veces eso es lo triste en el contexto de las congregaciones, que parece que se levanta un ministerio diferente al mío y va a debilitar el mío, todo lo contrario. Pero hay que estar atento, ¿no? Todo el tiempo apártate de mí, Satanás, porque nace, ¿viste? Puede nacer, ¿viste? Viene, te hace ver lo erróneo, pero bueno, tenemos que tener ese concepto de familia, de amor, de hermanos, de trabajo en equipo, ¿no? De trabajo en equipo, que lo que yo tengo no lo tiene él, lo que él tiene no lo tengo yo, y que podemos trabajar juntos en equipo, complementarnos. Claro, que la diferencia suma, ¿no? Resta. Bueno, todo eso, ¿no? Que vamos lento en equipo, pero vamos a llegar más lejos. Sí. Hay que trabajar mucho esos conceptos. Muy bien. Qué bueno, me quedo con ganas de más. Pero bueno, si acaso uno de estos días hacemos un Zoom, que salvamos el océano de esa forma, pero una palabra final para nuestra audiencia, para dejarnos aquí en estas tierras españolas o quien lo pueda ver, porque hemos consumido el tiempo. Pablo, Claudia, con libertad. Bueno, nosotros estamos muy esperanzados con todo lo que vimos en Europa, ¿no? Durante mucho tiempo nos habían dicho Europa que es duro, que no sé qué, que no funciona, y ahora hemos visto tanto la iglesia de Oxford como de Holanda, bueno, y la de España, una iglesia pujante, con muchas expectativas, sentando bases para el crecimiento, y yo percibo que viene una ola sobre Europa, ¿no? Como que es el tiempo de Europa para empezar a cosechar tanta siembra, ¿no, Clau? Hermoso. Y me viene este pasaje bíblico: el bien y la misericordia los van a seguir todos los días de sus vidas. Amén. Esta palabra del Señor es en Salmos 23:6, en función a esto que decía Pablo. Aprendimos mucho de Europa. Creo que el Señor nos trajo con propósito, no solamente para visitar aprendimos mucho de las distintas culturas, aprendimos mucho de los distintos ministerios, así que este renuevo del que dice Pablo, ¿no? Sustentado con la palabra, el bien y la misericordia los van a seguir todos los días de sus vidas. Amén. Y viene un tiempo nuevo de desafíos, del poder de Dios sobre sus vidas, del Espíritu Santo también. Lo tomamos, lo recibimos, de verdad que sí, esa palabra. Un abrazo y gracias, un abrazo a vuestros hijos también, porque os comparten con nosotros, y aquí tenéis vuestra casa siempre, en España, en Murcia, en Radio y Televisión Vida, y hasta la próxima. Ánimo y fuerzas con todo lo que estáis desarrollando y nos gustaría implementar también
por aquí muchas de esas cosas. Así que esto ha sido esta entrevista especial con Pablo y con Claudia desde Quilmes, Argentina, pastores en Ríos de Vida, directores o rectores de la Casa Bíblica. Hasta pronto, Pablo. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, Claudia. Muchas gracias, Juan Carlos. Adiós, hasta pronto a toda la audiencia. Bendiciones.